una decisión correcta, una trampa mortal, en fin. Se pueden tener muchas interpretaciones de lo que está pasando ahora mismo en Kursk. Finalmente Ucrania decidió hacer algo extraordinario, romper el libreto y enseñarle a Occidente que tienen capacidad de doblegar a Rusia. Sin embargo, los intentos, todo indica, han fracasado. Lo que queda, en todo caso, es ir distinguiendo quiénes formaron parte de la ejecución de esta maniobra. Occidente, hasta qué punto están embarrados en Estados Unidos, en Londres. Ojo, hay tanques Challenger, se habla de tanques Challenger en el terreno, en el campo de batalla. Se habla de la intromisión de Alemania, se tejen muchas teorías. También el verdadero objetivo de Ucrania, cuál era el plan, qué tenían en la cabeza, qué buscaban. Por supuesto, la situación sigue siendo aún complicada, pero aparentemente estamos ante un nuevo momento. La guerra escaló, señores, y ahora queda ver cuáles serán los siguientes pasos. Tenemos un invitado de lujo con el que conversaremos de esta situación, un experto, un analista internacional de talla mundial, director del CREI, nada más de Nicaragua. Estamos hablando de Manuel Espinosa, lo hemos tenido en muchas ocasiones en Prensa Alternativa y hoy conversaremos con Manuel sobre la situación que se vive actualmente en Kursk. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que no se ha contado todavía? En fin, Manuel, te doy la bienvenida a nuestro espacio, a Prensa Alternativa, y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias Enzo siempre por la invitación de Prensa Alternativa. Es un honor para mí compartir retazos analíticos con ustedes. Un gran abrazo desde Nicaragua Libre. Gracias por eso, Manuel. Y por supuesto, el tema de hoy es muy interesante por muchos aspectos, pero entre otras cosas tiene que ver con un cambio dramático. Y pocos lo preveían, hay que decirlo así. De que ha generado un impacto y un nuevo momento, desde luego que lo ha generado. Sin embargo, la pregunta es, ¿esta decisión tomada por Ucrania, el invadir, el hacer un intento de incursión, en todo caso, en territorio ruso, no hace más que agilizar, acelerar su derrota en el frente de batalla? Algunos cuentan, dicen, lo que ha hecho Ucrania es una jugada, es un efecto boomerang, ¿no? Están dejando despoblada quizás zonas que estaban mucho más comprometidas y van a generar con ello también una derrota catastrófica. En Rusia, sin embargo, hablan ya de los responsables, hablan ya de quienes están metidos hasta el cuello. Manuel, ¿qué mirada tienes sobre estos acontecimientos en la guerra? Bueno, hemos estado viendo un sinnúmero de formatos analíticos que nos han llevado a la conclusión y estas han arrojado muchas variables. La primera es que lamentablemente el interés económico, la necesidad urgida del régimen ucronacista de Zelensky por recibir mayor financiamiento de sus jefes occidentales, trataron de demostrar con esta operación una especie de no solo estamos sobreviviendo, sino que estamos con grandes capacidades para derrotar al ejército ruso, cosa que ya para ellos desde hace rato es un imposible. Entonces, esta necesidad urgida de dinero lo ha lanzado a una aventura donde la cantidad de pérdida humana de los recursos militares ya es considerable. ¿Por qué? Porque al principio, vos sabes que la guerra a Ucrania la ha venido ganando, pero en los medios de información masiva que el occidente colectivo le financia. Pero en el terreno ha sido todo lo contrario. Ellos han venido perdiendo y perdiendo territorio, y lo vemos pues en una gráfica permanente que sale del avance de las tropas rusas en los diferentes puntos del eje de contacto, de la línea de contacto. Entonces, lo que con gran sensacionalismo lanzaron como una gran victoria para que nuestro público, ¿verdad?, los
amigos que siguen al programa entiendan, pudiéramos dividir la distancia del ataque en tres partes. De la frontera entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? De ese borde a Kursk hay 150 kilómetros. Y de Kursk a Moscú hay 550 kilómetros. Y entonces el ataque famoso ni siquiera llegó a Kursk, o sea, ni siquiera sobrepasó los 150 kilómetros. Quedó a una distancia muy reducida, donde lo que lograron tomarse por sorpresa fue algunas, vamos a decir, localidades, pero que no representan ningún nivel de peligrosidad estratégica. Si vos ves en esa gráfica excelente que se está mostrando, todas estas localidades donde se está efectuando la operación están en la región fronteriza, ¿ya? Ahí desde hace rato pues han habido ciertos niveles de escaramuzas y enfrentamientos, pero no había existido una operación donde ellos con más de 30.000 tropas intentaran incursionar en dirección hacia Kursk. Entonces esa maniobra fue lo sorpresivo. Lo sorpresivo ayudó en tanto a que todas estas tropas fueron entrenadas, son tropas especiales las que acaban de echar a perder y en grandes cantidades, entrenadas en Alemania, entrenadas en Inglaterra, entrenadas en Francia, que inclusive sus instructores, asesores de la OTAN, han estado ahí peleando con ellos y de igual manera también siendo aniquilados. En un reporte que decía el jefe del ejército ucraniano, Alexander Sivirsky, decía que en 24 horas hemos logrado avanzar 500 metros. O sea, una fuerza de 30.000 tropas. Procurarse un avance de 500 metros, eso es muy pobre. Ya, eso es muy pobre en términos militares. Lógicamente, las personas que van a sufrir siempre los daños de la guerra, vos y yo bien entendemos, igual el público que sigue el canal, son las víctimas civiles, ¿ya? Y ellos entraron de una manera fascista, aniquilando a la población civil, buscando, no sé, culpables, buscando cómo satisfacer la derrota que comenzaron ellos a tener cuando las tropas de Ahmad y otros grupos especiales rusos de tropas especiales como los AIDA comenzaron a infringirles y a ocasionarles enormes cantidades. Por lo menos se calcula que en todos estos días ya casi unas 200 unidades, vehículos militares, han sido aniquilados. Por lo menos se calcula a hoy, 16 de agosto, que unos 2.500, puede ser más, soldados ucranianos han sido aniquilados y por lo menos en heridos, más de 4.000 soldados, son 7.000 bajas, si los contabilizas en cifras redondas, ¿ya? Eso para el ejército ucraniano es muy doloroso, un golpe muy duro porque estás hablando de tropas entrenadas por extranjeros, que se supone que además de que están siendo entrenados con nuevas tácticas militares, están bien armados y están bien dotados de equipamiento militar, el cual te decía ha sido destruido. Podemos ver ahí nosotros la técnica militar avanzada inglesa como tanque Challenger quemado, los famosos HIMARS, la batería de cohetes de larga distancia siendo destruida. Y en fin, estamos viendo nosotros la aniquilación de altos mandos del ejército ucraniano que estaban en los búnkeres secretos fortificados en la región de Sumy, en diríamos, una fábrica biológica. El alto mando prácticamente de las operaciones ha sido aniquilado, ya ellos mismos han reconocido con los nombres de estos altos mandos esa baja. Estamos viendo en desbandadas muchas tropas del ejército ucraniano, mucha gente dejadas, abandonadas en la carretera,
se disfrazan, le quitan la ropa a los civiles, se roban los vehículos de los civiles para huir y pasar por civiles, los están arrestando ahí en esos vehículos, los descubre pues la contrainteligencia militar y los captura. En fin, prácticamente toda una estrategia para la derrota, que es la que habría que analizarse en función de por qué y qué pasa después. Porque estamos viendo a la 82, a la 84 y a la 154 brigadas prácticamente embolsonadas, acorraladas, ¿verdad? En un sistema de pinzas. Y para tener una mayor gráfica, cada brigada por lo menos tiene unos 8, está integrada por unos 8 batallones. La cantidad de tropas siempre varían en los batallones, andan pueden ser 800 hasta 1500, dependiendo pues la especialidad que estos batallones tienen. Entonces es una enorme cantidad de gente que está desesperada, acorralada, y que están buscando cómo salir. Entonces, ¿qué se ha visto? Que la motivación de una victoria primaria que trataba de convencer a la opinión pública occidental y a sus sponsors, a los que lo financian, que ellos podían alcanzar una enorme victoria contra Rusia, está resultando en una victoria pírrica prácticamente, ¿verdad? Por el número de bajas, por el número de técnicas o medios, ¿verdad? Aniquilados, por cómo las tropas están tratando de huir y salir de ese encierro. Y todas las entrevistas pues que se están sacando a luz en las redes de los capturados, inclusive expresan ellos pues quiénes, de qué países, qué países extranjeros los han entrenado, ¿verdad? Entonces todo una mentira bien dibujada en los medios que prácticamente ahora está siendo, si vos querés, hasta censurada, como se anunció en su momento inicial de un gran golpe a Rusia militar. Ahora están tratando de sacarlo hasta lo mayor posible de los medios porque ya se habla de la realidad, la efectividad de los sistemas Iskander-M que han destruido búnkeres tras búnkeres con altos oficiales ucranianos, con asesores extranjeros, la efectividad de las bombas FAB 1500 y FAB 3000 de penetración también profunda y destrucción de infraestructura, donde se ven pues que los daños son cuantiosos. Entonces, me parece que sigue jugando Zelensky con la vida de su pueblo. A diario nosotros vemos cómo la policía que recluta por la fuerza, de manera violenta, sin respeto a los derechos de los ciudadanos ucranianos, los arrestan por la fuerza, los obligan, los llevan a la fuerza a las bases para mandarlos como carne de cañón posteriormente al frente de guerra. Y muchos dicen que ni siquiera pasan el periodo necesario de entrenamiento, que por lo menos debería ser un mes, para que ellos puedan entender alguna lógica base, tanto de la guerra como de combate táctico, pues, a menor escala, combates de escuadra, combates de pelotón, combates de compañía, que ni siquiera la tienen, pues. Y todo eso está siendo arrojado a la hora de la entrevista, donde hay muchos jóvenes capturados. Y Manuel, tú mencionas algo interesantísimo en este punto. Entre todo lo que has dicho, hay varios puntos para tocar, pero hay algo que me llamó la atención y que creo ya nos puede ir contando, ¿no? Por dónde va a terminar esto. Porque, claro, tú dices que hay, y lo digo, digamos, no lo has dicho tal vez de manera literal, pero yo entiendo que hay un tema de propaganda por parte de Occidente, tratando de que esto se magnifique y se pueda hablar de una victoria de Ucrania, que nos hace llevar a este punto también, que es que Ucrania va a tratar de vender esta supuesta victoria como el factor decisivo para negociar con Rusia, para decir, llegamos a un acuerdo con Rusia, pero ojo, este acuerdo viene a partir
de que nosotros le demostramos a Rusia que tenemos capacidad de golpear, una narrativa que va a ir contando la OTAN también. Lo que nos hace creer, Manuel, ¿será que este es el preludio de ya una fase de culminación del conflicto en Ucrania? Ojo, hablamos de Ucrania. Sabemos que el conflicto probablemente continúe en otro lugar. Algunos se atreven a decir, esto puede continuar en Moldavia, pero hablando específicamente de Ucrania, toda esta narrativa que estamos observando, todo este teatro de guerra que ya empiezan a implementar, tendrá que ver con esto, con ya los meses finales y una posterior posverdad en la que digan acabó la guerra, pero gracias a la incursión de Ucrania en Kursk. Sí, mira, en la guerra suelen implementarse operaciones de gran envergadura militar en función de ablandar o influir psicológicamente en el adversario en función de alcanzar X o Y acuerdo a tu favor para la solución de la controversia. Nosotros aquí lo vivimos. En Nicaragua en su momento, te lo digo como ciudadano de un país que fue atacado y vivió 10 años en guerra. Muchas veces la contrarrevolución nicaragüense montaba operaciones a lo interno del país de penetración interna solo para que el Congreso le habilitara X o Y financiamiento y decir no estamos perdidos, ¿verdad? Vamos ganándole a los sandinistas. Y también operaciones de gran envergadura, de 7.000 tropas, que en aquel entonces eran enormes, para hacernos a nosotros los sandinistas obtener una sensación de derrota y darles a ellos concesiones en X o Y negociación. Pero siempre les salía al revés, porque tras su ofensiva venía una enorme contraofensiva del ejército sandinista y que terminaban bien ellos rindiendo demasiadas concesiones porque ya no podían sostener ningún tipo de frente ni poder sobrevivir. Entonces, eso es lo que está pasando también. Para nosotros no es difícil eso distinguirlo. Y es correcto lo que decís, ellos lanzan esa operación en curso para presionar al gobierno ruso a X o Y concesiones en las negociaciones que las que se han estado hablando en los medios. Sin embargo, dos cosas muy graves. La respuesta contundente militar del ejército ruso y las enormes bajas que han tenido, que ya es una derrota, no les permite a ellos obtener ningún tipo de concesión alguna. Al contrario, el gobierno ruso dijo, se acabó toda posibilidad de negociar algo. Si podían ellos salvar algo, se acabó, agotaron las oportunidades. Dos, atacaron el pueblo ruso, el territorio ruso. Para los rusos, como para cualquier patriota, su territorio es sagrado. Y la realidad es que ellos tienen una frase que quien llega con una espada al territorio ruso solo puede ser recibido con la misma y quedar enterrado en el territorio. Entonces, quedan sin opción a negociar, quedan con unidades especiales destruidas, aniquiladas, que les hubiera servido a ellos para reforzar cualquier punto de esa línea enorme de contacto donde hay 300.000 tropas rusas. O sea, también cualquiera, aunque no sea militar, debe tener un elemento, como te digo, básico de cifras, de cálculo, que si en una línea de contacto hay 300.000 tropas rusas y en vez de empujarlas, no han podido ellos más que ir retrocediendo los ucranianos, ¿cómo abrir un nuevo corredor de ataque que no estaba tan fortificado por los rusos? Si vos miras el mapa, entonces vos miras que entre la región de Kursk y Bielorrusia es un frente que todavía pues no estaba, como te diría yo, en constante combate como lo está toda la franja pues del Donbass, de Lugansk, de Donetsk, a bajar pues hasta Gerson, buscando toda la parte de Crimea, de esa. Entonces, inclusive hasta peor, tienen ahora enfrente a Kiev, en Azimut, en línea recta, a Kursk, que es una región donde la están completamente fortificando. ¿Para qué? Para nuevos golpes relámpagos que les puede dar ya con mayor efectividad el ejército ruso. Si en el inicio de la operación especial militar
Las tropas de desembarco aéreo, los BBB rusos, entraron hasta las extremidades de Kiev. Ahora les va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Por la enorme cantidad de tropas que ahí ya se están acumulando. Entonces, ¿qué lograron ellos? Ellos lograron que un objetivo para la Federación Rusa, que es la desmilitarización, ¿verdad?, de Ucrania, se logre avanzar, porque han entregado ahí, te decía, alrededor de unas 7,000 vidas que ya no van a combatir, ya entre heridos y aniquilados. Pero además de eso, no hemos contabilizado las 3 brigadas que están ahí en el encierro, en el acordonamiento, en el anillo, ¿verdad? En la que están. Nadie sabe cómo van a salir. Ellos están haciendo muchos intentos por tratar de abrir corredores y buscar una salida. Hay zonas que son las que están tratando ellos de mantener abiertas. Sin embargo, mira que el 13 de agosto el ejército ruso se tomó, ahí lo pueden ver en el mapa, Ivanovka y Sviridovka. El 14 también ahí nomás cayó otras localidades que se llaman Sergievka, Orlovka, Nikolaevka y Yelanie. Entonces, prácticamente van de retro. Y el 15, ¿verdad? El 15 fue tomada otra localidad que se llama Novoteriotskaya. Entonces, inclusive ya hay localidades como Petrovka que van a tener que volver a cambiar a su nombre original, que se llama Krasnoarmeysk, que eso es como Ejército Rojo, ¿ya? Entonces, están prácticamente entregando mucho territorio. El aspecto de desmilitarizar es destruir a todo un ejército. Y con estas aventuras, psicópatas están logrando que su propio ejército se destruya. O sea, en cuestión de semanas que perdan 200 vehículos militares y tantas vidas humanas. Eso es la desmilitarización. Ahora, ¿qué pasa? El análisis todavía es más profundo, porque sí, nosotros estamos convencidos de que también dentro de las filas del ejército ucraniano ya hay una descomposición muy fuerte, muy profunda. Hay desde hace rato elementos y rasgos serios de desobediencia al gobierno del títere de Zelensky y su mafia, ¿verdad?, corrupta, porque ellos entienden de que prácticamente por su interés político, su afán político dictatorial, porque inclusive ni siquiera permitió la celebración de elecciones, ¿ya? Abolió todos los partidos políticos, está mandando a morir al frente de batalla a miles y miles y miles de jóvenes. Y ya no solo jóvenes varones, sino jóvenes mujeres. Se han encontrado grupos tácticos de mujeres, de jovencitas. Y otro gran problema que tienen ahora es la falta de paramédicos. Desde que han sido tantas las bajas, según los reportes, que no les hacen falta médicos, ¿verdad? Les hacen falta inclusive frigoríficos, donde almacenar los cadáveres, porque son enormes en muchas de las localidades donde ellos se tomaron y comenzaron a tratar de mantener, y al obtener tantas bajas, estuvieron buscando lugares o centros de frío para almacenar a tal cantidad de muertos mientras estos se evacuaban. Se ha visto, por ejemplo, muchos helicópteros derribados que llevan a altos oficiales que van heridos gravemente, y ellos han optado por utilizar una táctica de volar con los helicópteros de evacuación a 8 y 10 metros de altura, y muchas veces eso es para no ser abatidos por la defensa antiaérea, y muchas veces hasta más abajo. O sea, son vuelos de alto riesgo, ¿verdad? Pero en la desesperación de la evacuación están tratando de hacer eso. Entonces, ¿qué sucede? Entonces están logrando que Rusia los desmilitarice,
con la destrucción del ejército, están ganando territorios que no tienen ninguna importancia estratégica más que la sensación de ¿cómo te diría yo?, mediática, pero que en pocos días ya la vuelven a perder. Están teniendo toda oportunidad de negociación, que es lo que los militares están buscando, o sea, cómo no ser destruidos totalmente, ¿ya? Y en cuanto a la desnazificación, también avanza porque se han visto muchos cadáveres, inclusive de oficiales, con emblemas del ejército nazista hitleriano, pues la swástica. Hace poco mirábamos a un soldado del ejército ucraniano con un casco con la simbología pues fascista, nazista. Entonces, prácticamente es un revés político. No veo yo ningún tipo de victoria, porque además ya no estamos hablando de la técnica militar que estaba utilizando Rusia a inicios de la operación militar especial. BTR, o sea, los vehículos de transporte blindado, los BTR 80, 81, que inclusive estuvieron en Afganistán. Imagínate, estamos hablando de sistemas novedosos como el Buran. Estamos viendo ya no solo tanques T-70, T-72 o T-80, estamos viendo los Armad, los T-90, estamos viendo los terminadores 1 y 2, estamos viendo sistemas completamente novedosos que en la progresión del avance militar están dando mucho estrago al ejército ucraniano. Sin embargo, la técnica occidental proporcionada pues prácticamente ha sido aniquilada por la técnica soviética y rusa, ¿verdad? En el campo de batalla. No veo, por mucho más que quiera ver victoria en esa aventura militar de este cómico Zelensky, no lo veo. No hay victoria, hay más bien una derrota y por supuesto nos queda también, Manuel, un mensaje, ¿no? Una lección. Desgraciadamente lo veremos nosotros desde nuestro espacio, pero quienes más lo van a sentir son los ucranianos, porque hay algo muy preocupante que tú mencionas, Manuel, y es que finalmente, más allá de cómo culmina el conflicto, Ucrania pierde personal esencial, médico o técnico. Entonces, ¿cómo podemos nosotros medir o cómo se mediría este impacto, ¿no? ¿De qué escenario estaríamos hablando? Una Ucrania post-conflicto, no solamente diezmada en el plano militar, sino también en el plano social. ¿Qué piensas sobre esto, Manuel? Bueno, la gente siempre se pregunta, pero ¿por qué Rusia con tanta capacidad que la tiene no destruye inmediatamente a Ucrania? Y entonces vos decís, ¿y quién va a pagar los platos rotos de toda esa autodestrucción que el gobierno de Zelensky y su camarilla le han infringido a esa nación? Entonces la tendrían que pagar los rusos, la economía rusa, ¿verdad? Hasta ahora le está costando al occidente colectivo, a la gente de la OTAN, de la Unión Europea, desembolsar de sus bolsillos y mantener esa guerra que ellos la vieron al inicio como conveniente y como con posibilidades de ganar contra Rusia. La mitad de Ucrania es rusa y es prorrusa. Ya después va una parte que es culturalmente muy polaca, muy húngara, y los polacos por debajo y los húngaros por debajo están sugiriéndole a Rusia negociar, cederles esos territorios, negocian en función de que no nos vamos a ir con la OTAN en atacar a Rusia, pero ustedes dejen esta parte de Ucrania. También ellos quieren cercenar a Ucrania, o sea, Ucrania no solo tiene un adversario que como nación que es en Rusia, ¿verdad? Sino que también tiene y a los húngaros y tiene a los polacos y tiene a los bielorrusos, porque esa parte occidental hay mucha influencia de estas culturas que te mencionaba, pero además tienen contra a todos los de la OTAN que la están utilizando como peón para avanzar en su ajedrez político, estratégico, geopolítico.
¿Qué pasa? Mira, analizando cómo terminan muchos de estos conflictos, podemos ver que también hay una gran victoria en términos militares, producto de el trabajo efectivo de la inteligencia militar. Hablamos de la decepción, del enojo que tienen altos mandos militares del ejército ucraniano, aunque Occidente los ha estado cambiando, los ha estado renovando, ha quitado viejos oficiales de Ucrania, ha instalado jóvenes que pueden seguir con mayor disposición a Occidente. Sin embargo, estos se están revelando. ¿Y qué sucede? Mira, cuando existen estos síntomas a lo interno de una estructura militar, existe mucho la traición y la deserción. Y entonces también han de estar informando sobre muchas operaciones de avanzada que van a ocurrir, ¿verdad? Y los rusos simplemente están bajo una lógica, nosotros le llamamos venadito entre tu huerto. O sea, vos abrís el huerto, dejas que entre, inclusive vos mismo creas una sensación mediática de que, wow, qué contundente es el golpe del enemigo, y vamos retrocediendo y comienzan a retroceder. Y como en la guerra contra Napoleón, como Rusia inmensa, te dejan que entres a su territorio, que eso de por sí es muy desgastante, porque primero, las tropas que van en avanzada, las tropas que tienen que sustituir todo el tren de abastecimiento, y además de eso, la logística que tiene que evacuar para mantener esa tropa no solo en un frente, sino en movimiento, hacia adelante, en avance. Y no lo tiene el ejército ucraniano esas capacidades. La gente que conoce, por ejemplo, la historia, saben que las guerras rápidas, las guerras sorpresivas, como los planes Barbarossa, que casi 3 millones de alemanes atacaron a la Unión Soviética, 3 millones, casi 3 millones, no les funcionó. Ahora le va a funcionar un ataque, supongamos, de 50.000 tropas, pues, a una línea de contacto que está fresca con 300.000 y tienen otros 300.000 de reserva. O sea, la guerra es una ciencia matemática, ya es una correlación de fuerza, es de números. ¿Cuántos tiene uno y qué tiene uno contra lo que tiene el otro, verdad? Y cuántos tiene el otro. Ya después vendrán otras variables a analizar, que cuántas veces cada quien ha peleado, cuántas derrotas han tenido, cuántas victorias han tenido, como en el boxeo. Lo primero que miras es cuántos knockouts lleva uno y cuántos derrotas y victorias. Y los rusos han pasado siglos de siglos defendiendo su territorio, ¿ya? Entonces, me parece que ahora debe de haber, ante esta desesperación, ante esta humillación que acaba de recibir el ejército ucraniano, una especie de implosión dentro de los mandos del ejército de Ucrania. Ya hubo y se cambió a los mandos, y esto, cada vez que hay cambio hay síntomas de descomposición. Entonces, y en guerra, en situación de guerra, esto es gravísimo. Esto es gravísimo porque entonces cambias y tenés que mandar a dirigir o al frente a oficiales que tal vez no tienen la experiencia necesaria combativa para enfrentar a un adversario más como lo de Rusia. Entonces, estoy de acuerdo con vos que este es un periodo que está indicando la aceleración del fin de la guerra. Los ucranianos están urgidos de entrar en negociaciones, quisieron presionar, no le funcionó. El problema es que los occidentales, la OTAN, no los deja, porque ellos no se mandan solos. Ya lo trataron de hacer una vez, negociar con Rusia al inicio de la operación especial militar, pero Occidente y los norteamericanos le dijeron, no, eso continúe, nosotros vamos a ayudarlo y van a ganarlo. Ya, cosa que no ha pasado. Y si vos mirás en las redes el tamaño de los cementerios de las tropas ucranianas, eso es dantesco. Es dantesco porque son kilómetros tras kilómetros cuadrados. Entonces, al final, ya ellos mismos se están preguntando, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Ya? Y esa pregunta, no solo para qué ir a la guerra, se están cuestionando el inicio de todo eso. ¿Para qué hicimos caso al Maidán? ¿Para qué dijimos que podíamos entrar a la Unión Europea
¿Para qué dijimos que queríamos entrar a la OTAN si no le ha servido de nada? ¿Ya? Cuando, si mira los niveles de asistencia en recursos estratégicos, gas, petróleo, un montón de cosas que le daba Rusia a Ucrania, estaban bien. Más bien ellos perdieron toda la capacidad de su industria ligera al pretender entrar a la Unión Europea y abrazar los productos que se hacían en la Unión Europea. Se descapitalizaron por completo y comenzaron pues a ser vasallos de ellos, y ahora en una triste historia que quisieran que acabara rápido, pero aun cuando acaba rápido no va a tener un final feliz. Y yo me pregunto si es que esto hará reflexionar a todos aquellos que actualmente representan al ejército de alguna nación determinada de la OTAN, ¿no? Las milicias de repente de Polonia se preguntarán, ¿tendremos un destino como el de los ucranianos? Considerando los rumores que corren, ¿no? Los rumores de la intención de extender la guerra en otro escenario y por supuesto con la participación de la OTAN, y eso claramente, para que se pueda llevar a cabo necesitará personas que estén en el frente de batalla, carne, joven, fresca, no sé, suena un poco fuerte como lo digo, pero es más o menos la mentalidad que están empleando los líderes occidentales. ¿Este ejemplo servirá de algo? Me pregunto yo. Manuel, hay una consulta que te quería hacer que ya tiene que ver como una conclusión de lo que hemos hablado, y ojo con este punto, yo siempre lo remarco. No tienes una bola de cristal, así como yo tampoco, para poder predecir el futuro, pero considerando la evolución del conflicto, ¿tú te animarías a hablar de un periodo más específico en el que ya se hable de un punto culminante? Algunos decían, esto probablemente terminará en agosto. Bueno, ya estamos en agosto, desde luego. Algunos dicen, esto terminará seguramente antes del 2025, quizás casi coincidiendo con el periodo electoral. ¿Tú ves más o menos un periodo en el cual se pueda hablar de algo decisivo, algo fulminante respecto a la guerra? Bueno, lo que pasa es que se ha dicho muchas cosas, el por qué tiene que terminar la guerra rápido con una victoria X o Y Z de Ucrania, o por qué tiene que Rusia acabar esto. Y vos mirá que las guerras no deben de tener esa lógica y esos plazos. Por decir algo, un plazo es antes de que Trump gane. Entonces Biden necesitaba, para continuar en la contienda, una victoria urgida. Pero ellos mismos entendieron que no iban a tener ninguna victoria ante Rusia. Entonces también pasó el autoatentado, el atentado de Trump, no sabemos qué pasó, yo por lo menos no lo sé, te lo digo sinceramente. Y hacen el switch, sale Biden de la carrera, entra Kamala Harris, y entonces te separa un tanto de los espectros noticiosos en Ucrania, pero entonces ya no necesitan los demócratas esa urgencia de victoria en Rusia que no iba a llegar. Si, por ejemplo, el ataque de Kursk le iba a permitir a Biden prolongar su carrera presidencial, ya viste que le hubiera fallado. Los de la OTAN están tratando de prolongar al máximo esa guerra porque ellos necesitan abastecerse en su totalidad, avanzar con grandes agrupaciones de tropas más cerca de la frontera con Ucrania, con Bielorrusia, sobre todo ver cómo poco a poco se van incursionando tropas y entran en combate convencional con Rusia hasta ellos calculan el 2030, cuando ellos puedan tener enormes capacidades para en una guerra convencional entrar a pelear con Rusia, pero tienen otra atenuante y es la guerra y el genocidio que está realizando Israel en Palestina, que también tienen que destinar muchos recursos porque los países árabes, querramos o no querramos, se están dotando cada vez más de armamento sofisticado, como es por ejemplo el Líbano, que está obteniendo armamento que puede comenzar a botar como mosca a los aviones israelitas, ¿verdad? Los hutíes en el Mar Rojo están haciendo lo suyo con la parte naval, la amenaza que por su fortaleza militar, poderío militar, tiene Irán
versus Israel, los está desconcentrando. Ya no tienen la capacidad ni la economía norteamericana, aunque la maquinita pueda seguir imprimiendo, tiene la capacidad de enfrentar varios frentes, y aquí se están abriendo varios frentes. Todavía tenemos latente la parte Taiwán-China, ¿ya? O X o Y aventuras que puedan hacer contra Venezuela por la pérdida de enormes recursos estratégicos en nuestro continente. Entonces, hablar del final del conflicto con Ucrania, pues yo creo que todos en nuestra vocación de paz como relacionistas internacionales, pues deseamos que termine lo más pronto, pero con una cúpula tan criminal como la que posee el gobierno ucraniano, es difícil calcularlo más, que ellos, sus estrategias las están basando en los intereses de la OTAN, incluidos ahí los norteamericanos, y no de sus propias necesidades. Estaban reclutando 300.000 tropas más para mandarlo al frente de guerra. Entonces eso significa que van a tratar de, por lo menos al final del año, esperar que entre el invierno, porque el invierno ralentiza la guerra, los movimientos, las operaciones y todo eso de ambos bandos, ¿ya? Al sostener un frente lo más que puedan ellos hasta que entre el invierno y le dé una capacidad de sobrevivir hasta el próximo verano. También así se calcula la guerra. Pero toda esa tropa que acaba de estar o está siendo destruida en las inmediaciones de Kursk y Sumy, bien ellos lo hubieran podido destinar para apoyar y fortalecer otros puntos donde el ejército ruso está avanzando en toda esa enorme línea de contacto. Es tal cual, como tú lo planteas, hay ambigüedades al respecto y eso es lo más preocupante, que ya no va a depender de la propia Ucrania. Entraron a un laberinto, ¿no? Hoy en día no es algo novedoso encontrar testimonios de militares ucranianos que, vamos a decirlo claramente, se divulgan, si es verdad, en medios rusos, como es obvio, ¿no? Pero que cuentan detalles, en verdad, bastante crudos sobre cómo es que se sintieron engañados, ¿no? Ni qué decirle los mercenarios, muchos de ellos colombianos, por ejemplo, las mentiras con las que fueron llevados al frente de batalla. En fin, son asuntos bastante lamentables, pero como tú mencionas, Manuel, esperamos todos el cese, el fin de este conflicto, ¿no? Son vidas humanas. Eso es lo importante, independientemente de la bandera, señores. Manuel, yo te quiero agradecer por esta conversación que hemos tenido, siempre tú ilustrándonos y dándonos una mirada muy interesante. Tu conocimiento es algo que nosotros apreciamos en Prensa Alternativa y te vamos a seguir teniendo seguramente en nuestro espacio. No sé si te gustaría dejar alguna reflexión después de lo que hemos conversado, ¿no? En la entrevista, algo que quisieras decirle al público que te escucha ahora mismo. Bueno, primero, siempre agradecer a ustedes la invitación. Me honran para poder participar con ustedes. Me parece que todos sabemos lo importante que los medios de información poseen, y ustedes, Prensa Alternativa, que tiene un nivel continental de difusión, toda Latinoamérica les está viendo. Es importante, muy loable lo que ustedes hacen en llevar la verdad, la veracidad a nuestro, vamos a decir, no solo laptops o PC, ¿verdad? A nuestros servidores, sino a nuestros hogares, que nos sirva a nosotros de instrumento, de herramientas para aclaración, porque las guerras occidentales se han ganado mucho en las pantallas de cine, ya ahora en las redes sociales. Y vos te encontrás, pues, en Nicaragua, donde hay bastante, si vos querés, capacidad analítica, política, militar y bastante propulsada. Algunos que dicen, ¡ala! ¡Qué barbaridad! ¡Qué clase ofensiva el ucraniano! Y Rusia, ¿qué pasa? Y no sé qué tan fácil los medios tienen para meter en confusión a cualquiera, ¿verdad? Y esa es la labor que se debe tener de aclarar lo máximo posible, como ustedes bien lo están haciendo. Me parece que más información como la que ustedes consumido, más información como la que ustedes proporcionan a diario, porque las transmisiones de ustedes son diarias y muy nutridas, pues marcarán un mayor grado no solo de información, sino de conciencia
política de nuestro pueblo, que me parece que es muy importante lo que hacen ustedes. Y desde ya yo siempre los felicito. Muchas gracias por esas palabras, Manuel. Nosotros nos sentimos honrados de tenerte en nuestro espacio. Eso es lo que siempre voy a destacar, tu tiempo, tu generosidad para compartir con nuestro público. Siempre se aprende algo en este tipo de pláticas. Siempre importante también la mirada de América Latina. No olvidemos ese punto, que es muy, muy, muy relevante. Cómo queda este tablero geopolítico a partir de estas decisiones que se tomen quizás a muchas, muchas millas de distancia, pero que a la larga tendrá un impacto. Manuel, te agradezco nuevamente, un placer conversar contigo, al público de Prensa Alternativa también, darle desde mi espacio un abrazo para todos ustedes. No olviden hacerse miembros de Prensa Alternativa en el botón de unirse, ¿sí? Que aparece en la parte inferior. Háganse miembros, suscríbanse a Prensa Alternativa también, compartan nuestro contenido, es totalmente gratis eso de compartir y darle me gusta, ¿ah? Ya lo saben, comentar, eso nos ayudaría muchísimo a seguir llegando a mayor audiencia. No tengo más que agregar, me despido, mi nombre es Enzo Anchante, hasta la próxima.